La melancolía, como un suceso que exporta su raíz desde una circunstancia añeja. Melancolía por aquello que ha sucedido, que se ha interpuesto entre los caminos que uno dirige hacia un destino, y también la melancolía de aquello inexistente, de aquello que se sabe presuntamente vivo y real en ese acontecer oscuro del mañana. Una manera de involucrarse en el instante con una energía proveedora de un manantial que se nos acerca en el libre albedrío de esa misma forma. Es la forma, es la estructura externa que se nos anticipa como legado de un manifiesto interior que desde adentro grita y expone sus rudimentarios modos de calmar la sed de lo desconocido. Esa penumbra que se muestra como inalcanzable, aquel gesto que alcanzamos a ver en el traspaso del poder que uno mismo transcribe en el lenguaje corpóreo de un mecanismo que se adhiere a lo invisible, a lo inalcanzable, a lo intangible. El modo de convertirse lentamente en un apartado, en un sosiego real, que intercede frente a nosotros con aquel otro que permanece impertérrito fuera de los límites de nuestro bienestar. La paz, el amor, la tranquilidad que nos provee o nos proveerá a aquel otro que gira alrededor en una latitud cercana pero lejana, porque los intersticios celulares, psicológicos, filosóficos de uno mismo no alcanzan a demostrar ese ímpetu de avance sobre lo desconocido. Cualquier otro que circula, otro humano, tiene su carácter de especie, de similar, de semejante, de generador de una cercanía, y a la vez tiene el carácter de lo desconocido, de ese abismo, de esa penumbra del alma del otro que se adhiere a sus formas y a sus deseos y fortalezas. Amalgamar dos estructuras o más, que en realidad uno tiende puentes hacia ese afuera, irremediablemente en un estadio mental de beneficios particulares que se podrían obtener siempre y cuando uno alcance aquel objetivo premeditado. Ese desenlace mental que avisora una manera de ser en el entrecruzamiento de energías, hace de la voluntad un mecanismo, un ejercicio en la práctica diaria de elevarse por encima de las nimiedades personales para conformar una maraña de vivencias y sensaciones. El acontecer externo refleja un ensimismamiento del propio ser consigo mismo.
una manera de vislumbrar destellos apenas luminosos que se muestran en la jerarquía de un acontecer diario, que no es diario, porque uno mide la estructura del pasar, del ir dejándose llevar, del arrastrarse sobre las circunstancias, y parece delimitarse todo dentro de un parámetro medido por los elementos con que la sociedad mide. Entonces, el querer hacer entrar todo ese bagaje que atemporal en un tiempo sumergido en la avaricia del ser humano que pretende dominar una escena indominable, hace que cuando uno establece esos vínculos externos, también es medido por el otro con esa vara que mide los tiempos precisos y hace cálculos con respecto al comportamiento de uno en determinada relación. Y uno mismo, enajenado en su estructura atemporal, que abarca este principio sin final, choca contra esa plataforma en la cual el otro se desenvuelve arbitrariamente de acuerdo a lo que dictamina el calendario, ¿no? La medición de un carácter que está por encima de lo medible. ¿Dónde arranco yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde conformo mi identidad? ¿En qué plano están circulando mis deseos, mis revanchas vitales y virtuales, ¿no? ¿Hasta dónde llega este desplazamiento del ser que, conforme con lo que uno es y establecido en la presencia diaria de lo que ocurre y de lo que sucede, también busca aquello otro que imagina como existente, pero invisible a los ojos. No se puede palpar, ni ver, ni contemplar desde una planicie mental y humana que atrae toda una cuestión numérica para ejecutarse a la vez en un cálculo que reduce las expectativas de lo inconsciente, del subconsciente, que reduce esta amplitud del deseo de llegar a aquel lugar y transforma esta penumbra diaria en un suceso mediocre, medido apenas por migajas de recompensas posibles, ¿no? El intercambio que sucede naturalmente, enviando ondas que son espirituales, atrae de por sí una vibración exquisita, fina, dulce, que luego es medida con todas estas mediciones externas y se evapora lo dulce, se evapora lo frágil y uno mismo en el suceso temporal
se predispone brutalmente a acatar, pero la libertad, el ejercicio de la libertad, el ejercicio corporal de darle a cada célula su lugar, su expansión, a cada parte del cuerpo, su acontecer de belleza, su majestad, hace que no solo la mente es la que dirige y es la que ordena, sino que hay todo un desplazamiento de estas energías vitales a través del propio cuerpo, del propio ser íntegro, que defienden al ser de su propia incomodidad. Porque la incomodidad genera un puente inmediato con aquel otro que también desea lo incómodo. Y finalmente el nutriente para lo incómodo es un nutriente muy efímero, porque inmediatamente el otro que está inserto en ciertos conceptos culturales y sociales se desatrae, se desarraiga de lo incómodo y vuelve a tomar poder en cuanto a sus manifestaciones numéricas, calculadoras de qué es lo que hay que hacer para comportarse bien y tener ciertos resultados. La intemperie permanente del ser en un ambiente privado vuelca todas estas herramientas del universo, de Dios, de la energía, de los manifiestos de una potencia creadora que se mueve y se moviliza más allá de la pequeñez que yo pueda o que el humano pueda tener. Entonces yo como engranaje de una estructura que se moviliza, adhiero a ese movimiento, incorporo mi statu quo a el propio movimiento para deshacerme de mi propia quietud que pretende dominarme. Mi propia quietud pretende adueñarse de aquello que no le corresponde, porque mis células, mi ser, se mueve, se expresa, se balbucea tonos y semitonos para gritar desde adentro un gesto creador que estimula, que provoca un escalofrío inmediato por justamente esta intemperie constante entre el querer ser, el no poder ser, el desarrollarse a pesar del ser y acostumbrar a toda esta inquietud momentánea a que permanezca en esa intemperie creativa que avisora destellos de inquietante majestad, ¿no? Para uno mismo, para los otros o para el que quiera incorporarse aquí, mañana o nunca a esta madeja en la cual yo mismo me incorporo detrás de otros que han manifestado sus pensamientos, sus sentimientos, sus arbitrariedades, sin la impronta de lo que encarcela, sin la impronta de lo que detiene esta potencia, y sin esa impronta generar un espacio posible para el movimiento constante, un deslizarse hacia aquello que desea vernos en ese deslizamiento.